El presente capítulo de Historia de Baja California Sur lo hemos denominado Cultura de la Dificultad. Y comienzo diciendo que las etapas de bonanza han sido, en la historia de Baja California Sur, pocas y breves. La localización de esta entidad federativa en las latitudes donde se hallan los grandes desiertos del planeta, su escaso régimen de lluvias, falta de ríos superficiales, pocos y perecederos mantos de agua subterránea, dilatada distancia del resto del país y otros factores que se expresan en un permanente problema para obtenerlo todo, en constante carencia y correspondiente carestía de lo indispensable, en casi ininterrumpida condición de sobrevivencia apenas, han estructurado al paso de los tiempos en esta tierra una especie de cultura de la dificultad. Miguel León Portilla, al referirse a peculiaridades de las antiguas culturas indígenas de la península, dice que resulta de gran interés el estudio de las formas de adaptación y subsistencia desarrolladas por los indios californios en un medio tan hostil, y añade que enormes posibilidades de investigación ofrecen las culturas que en aislamiento de milenios nos muestran cómo, aun con precarios recursos y en un medio adverso, el hombre es capaz de subsistir y dejar testimonio de sí mismo. Al llegar Cortés y su gente a California, en el primer sitio de esta, donde hoy se asienta la ciudad de La Paz, nada similar encontraron al mundo de maravillas que todos esperaban. El paisaje físico poco pudiera alentar a quienes iban en busca de riquezas fáciles, y el humano solo les ofrecía agrupamientos en constante lucha por supervivir en un ámbito de grandes penurias y que ninguna oportunidad los dejaba para desarrollar una civilización que fuera más allá de la caza, la pesca y la recolección de frutos. En pleno siglo XVII, la empresa colonizadora dirigida por Isidro de Atondo y Antillón y Eusebio Francisco Quino hubo de frustrarse por los rigores naturales que impidieron el logro de asentamientos duraderos. Ya en la 18ª centuria, el misionero jesuita Juan Jacobo Begert opinó, al comenzar el prólogo de sus Noticias de la Península Americana de California: todo lo concerniente a California es tan poca cosa que no vale la pena alzar la pluma para escribir algo sobre ella. De miserables matorrales, inútiles zarzales y estériles peñascos, de casas de piedra y lodo, sin agua ni madera, ¿qué puedo decir? Y el padre terminó escribiendo de ello 262 páginas. En una serie importante de notas aún inéditas, Manuel Clemente Rojo escribió la charla de don Simón Avilés al recordar sus años de servicio en California hacia fines del siglo XVIII en estos términos: vivíamos en una infelicidad muy grande, en unas casitas bajas con techo de palma o de tierra, muy reducidas y con puertas de cuero de res a falta de tablas. Todo el ajuar de la casa consistía en un malcatre, una mesa tosca y los asientos o palos atravesados sobre 2 pilarcitos de adobes. Entonces no había ni un solo hombre en todo el país, con la excepción de don Manuel de Ocio, que pudiera llamarse rico ni medianamente acomodado. Dependíamos enteramente de las misiones.
Pero eso sí, como los trabajos o actividades eran comunes y muy pocas las familias que había en cada misión, había mucha hermandad y unión entre ellas. Todos se daban y se prestaban unas a otras, hasta la ropa de uso que tenían. Lo mismo se observaba con las personas que llegaban de las otras misiones. Entonces no habían gentes extrañas. Todos se conocían unos a otros y la mayor parte eran parientes. Las penas con pan son menos, podría decirse. Continuó relatando don Jesús Avilés que aquellos años en el sur de la Baja California, posteriores al inicio de la Guerra de Independencia, fueron los peores de cuantos he visto en todo el curso de mi larga vida, ni espero volver a ver jamás. No sé cómo, ni cómo explicar las hambres, desnudez y miseria que sufrimos y experimentamos entonces. Fue la carencia de medios de defensa y la probabilidad de arriesgar inútilmente la vida de los habitantes del territorio, sobre todo, lo que movió al jefe político Francisco Palacios Miranda a declarar la neutralidad del sur peninsular durante el bloqueo norteamericano en los comienzos de la invasión a nuestro país. Iguales razones adujo Félix Gibert para gestionar el reconocimiento de la entidad que gobernaba al imperio de Maximiliano, bajo la amenaza de las tropas francesas en Mazatlán, comillas, porque no existía en el territorio ninguna fuerza armada, ni había municiones de guerra, ni recursos con que adquirirlas, no siendo posible, sin soldados, repeler la fuerza con la fuerza, según dictaminó la Comisión de Guerra de la Asamblea Legislativa. De todos modos, nunca faltaron un Manuel Pineda y un Márquez de León a la cabeza de los sudcalifornianos leales que levantasen la bandera de la dignidad nacional para reemplazar con coraje a la indigencia. A principios de 1863 llegó Manuel Clemente Rojo a Loreto en comisión oficial, según nos cuenta. Los alcaldes de este lugar se elegían por una u otra más personas influyentes entre los pocos vecinos de aquel pueblo. Como la alcaldía no disfrutaba de rentas ni modo de sacar de ella ni para comprar papel que consumía la oficina, nadie quería salir electo alcalde, porque siendo todos los vecinos muy pobres y muy ignorantes a la vez, se les hacía un daño grande, obligándoles a permanecer un año en servicio público, echándose la odiosidad de aquellos que no quedaban conformes con sus disposiciones y contrayendo responsabilidades sin saber lo que hacían. En 1899, J.R. Southworth citaba en su Baja California Ilustrada la descripción de la Enciclopedia Británica sobre nuestra tierra. La sequía y la esterilidad son los elementos dominantes de una inmensa porción del país. Todos los proyectos de migración han fracasado, causando sufrimientos indecibles a la gente infeliz que de tiempo en tiempo han llegado a creer que la península era una comarca rica y fértil. El historiador Pablo L. Martínez sostiene que en los años 30 del Porfiriato, Baja California disfrutó de completa paz, lo que provocó algún incremento de la riqueza pública, tan raquítica en todas las etapas anteriores. Aduce que la agricultura registró cierto avance, fue establecido un moderno sistema de comunicaciones y se concedió apoyo especial a la educación.
En su obra La carretera transpeninsular, Ulises Irigoyen concluyó en que debía fomentarse la colonización en toda la California mexicana porque es la base fundamental de su riqueza. Informa que a ello el propio gobierno de la entidad, aunque en pequeña escala debido a su exiguo presupuesto, ha respondido con bastantes esfuerzos, no obstante la difícil situación del erario baja californiano del sur. Después de todo esto, busquemos algunas conclusiones. Pueden resultar las siguientes. La primera de ellas queda resumida en lo que enunciamos al principio. Las etapas de bonanza han sido, en la historia sudcaliforniana, pocas y breves. Una de estas se daba anualmente en la época precolonial, era la llamada Mellibó por los indígenas cochimíes, la de la cosecha de pitayas de junio a agosto. Una más en el período misional era la que generaban los barcos provenientes de la contracosta, surtos de alimentos, ropa y útiles indispensables para sostener las fundaciones. Otra se relaciona con la llegada de los pagos de los soldados del virreinato, cuando llegaban, y los estipendios de quienes trabajaban en las minas de los Ocio, ya entrado el siglo XVIII. Agréguese la que se produjo con el cultivo de las tierras que reclamaron y empezaron a trabajar los antiguos mayordomos de las misiones cuando éstas se extinguieron por falta de neófitos y de ayuda. La siguiente será quizá la del auge de la compañía francesa explotadora de cobre de El Boleo, con todos los trastornos sociales e injusticias laborales que trajo consigo. A continuación podrían señalarse las que tienen que ver con la pesquería de perla y la navegación de cabotaje, la apertura de la zona libre, la no menos extraordinaria que provocó el servicio del transbordador La Paz y las embarcaciones similares que operaron posteriormente. La inauguración de la carretera transpeninsular, así como la reinstauración de la vida municipal y la conversión del territorio en estado, que atrajeron inusitada atención y fondos cuantiosos del gobierno federal a esta entidad. Pocas en verdad y lamentablemente breves.